Bueno, en primer lugar, agradeceros que estéis de nuevo aquí y sobre todo agradecer al ICIP el seminario, que es muy potente. Realmente tiene a personas que en la materia son bastante importantes. La mesa que tenemos aquí, bueno, yo primero me presento, soy Thais Bonilla, soy de Novact, es una organización catalana de ámbito internacional que trabajamos sobre todo derechos civiles y políticos y no violencia. Entonces, yo os voy a empezar la moderación, porque yo he venido aquí simplemente a moderar. Aquí las que hablarán y las que son realmente expertas en el tema son las personas que tengo aquí a mi derecha. Entonces, yo voy a empezar simplemente esta moderación y la voy a hacer más breve, porque estamos empezando más tarde, entonces para no alargarnos mucho, con una cita que en estas últimas semanas me ha llamado la atención, ¿no? Y que va muy en la línea de lo que se está hablando en este seminario. La cita dice así, y perdonad porque voy a traducir del catalán al castellano el texto, pero dice: si nuestras leyes de derechos humanos nos impiden restringir la libertad y el movimiento de sospechosos, cambiaremos las leyes para poder hacerlo. Estas palabras que os digo fueron pronunciadas por la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, en un acto después del atentado que sucedió en Londres el pasado 3 de junio. Lo que más o menos dejó entrever Theresa May es: bueno, si la legislación de derechos humanos nos impide combatir el terrorismo y luchar por la seguridad, pues cambiemos los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, en España, en el Estado español, las últimas encuestas del CIS lanzan que solo un 4% de la población considera la inseguridad vinculada al terrorismo internacional como uno de los principales problemas del país. El paro y la corrupción, que también son inseguridades, son los principales asuntos que preocupan. Pero, sin embargo, como estamos ahora, el concepto de seguridad, al final, lo que se está convirtiendo es en una herramienta de orden social que justifica, además, priorizar recursos para fuerzas del orden, ejércitos, etc. Recordemos que, además, en el Estado español vivimos sometidos a un nivel 4 sobre 5 de alertas terroristas por seguridad. Y con este marco, que ya tenía mucho más que contaros, pero lo voy a recortar, con este marco lo que vemos es que tenemos un reto entre manos, ¿no? Que es la seguridad, las herramientas de seguridad que nos brinda el Estado y el debate sobre qué es la seguridad, qué herramientas se utilizan, dónde quedan los derechos humanos en todo este concepto, ¿no? De extremismo violento, terrorismo, inseguridad, etc. Y tenemos para ello una mesa de excepción para profundir en ello, que son Rafael Martínez, que tenemos aquí, que de hecho será la primera persona que hablará en la mesa, es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Barcelona. Elena Torroja, una buena conocida también de Novact, que es profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Barcelona y jefe de estudios en el CEI, Centro de Estudios Internacionales. Y Christoph Barbey, que lo tenemos allí, que es activador de la paz y coordinador de la PrEP, Participative Institute for the Progress and Peace de Ginebra. Y bueno, tenéis como 20 minutitos, porque se han acortado los tiempos, pero os daré bastante tiempo para que podáis explicaros bien. Sé que queda un poquito malo de los papelitos, pero igual, para no interrumpiros, os paso algún papelito y así podéis... Un golpe no, hombre. Así que empezamos, si queréis, con Rafael. Así que todo tuyo. ¿Coges el...? Bueno. Sí, ya está. Cuando he dicho que tenemos un panel de expertos muy capaces y demás, estaba por levantarme e irme porque he pensado, no hablan de mí. Bueno, en todo caso, gracias, y en un ambiente tan cálido en todos los sentidos de la palabra cálido, que la seguridad está cambiando es obvio. Hay un libro blanco sobre el futuro de Europa que plantea una serie de reflexiones y escenarios para la Europa de los 27, y de ese libro blanco sobre el futuro de Europa se genera un poco antes el Plan de Acción Europeo de Defensa. Ese Plan de Acción Europeo de Defensa genera un fondo europeo de 5.500 millones de euros anuales para investigación en temas de defensa. Ese fondo de 5.500 millones de euros ha creado ya que la Agencia Europea de Defensa, a través de los ministerios de defensa de los países, nos envía a las universidades: oiga, ¿qué grupos de investigación tiene usted que puedan incidir en el ámbito tecnológico y demás? Y fruto de todo eso aparece un documento de reflexión sobre el futuro de la seguridad europea, ¿vale? Un documento que nos muestra, así como el libro blanco nos habla de 5 escenarios posibles del futuro de Europa, este documento sobre la seguridad nos habla de 3 escenarios. Con lo cual, que el tema de la seguridad está en boga
que el tema de la seguridad está cambiando y que probablemente lo que no sepamos es hacia dónde está cambiando o estemos en una fase de definición, es evidente. Hay unos datos de la Unión Europea en donde, para que nos hagamos todos a la idea de qué estamos hablando, referente a cuáles son los problemas, a través de la encuesta social de valores, los problemas principales de la ciudadanía. Para la ciudadanía el principal problema en el 2012, para un 53% era la situación económica y para un 36% era el desempleo. Hoy para el 48% es la inmigración y para el 39% es el terrorismo. El terrorismo en el 2012 era un problema para un 4% de la población. Para que os hagáis a la idea, otro elemento que estaría vinculado a todo esto, que es la delincuencia. La delincuencia en el 2012 representaba un 6% de preocupación, hoy representa un 9%. Es decir, la delincuencia prácticamente no se ha movido. En cambio, hay otros elementos que sí que se han movido. En modo alguno estoy diciendo que la inmigración sea un problema de seguridad, pero los flujos migratorios descontrolados sí que se pueden entender como... A ver, cuando hablamos de seguridad, tradicionalmente se utilizan tres palabras, tres conceptos básicos que nos explican qué es la seguridad. La seguridad siempre nos habla de un riesgo o una amenaza. Es verdad que hay interpretaciones, hay quien llega a distinguir riesgo de amenaza, la estrategia británica lo hace, hay quien lo identifica como sinónimo. Voy a partir de sinónimo, voy a identificarlo para hacerlo del modo más sencillo. Siempre que tienes un riesgo y una amenaza, a partir de ahí lo que tienes son una serie de bienes a proteger. No todo se puede proteger, la seguridad absoluta no existe, en fin, toda esa serie de paradigmas que todos conocemos, pero tú tienes que determinar qué es lo que quieres garantizar y por qué lo quieres garantizar. Y además porque percibes una amenaza. Y lo tercero, que el tercer activo siempre para explicar seguridad en primero de seguridad, son las coberturas. ¿Qué es lo que utiliza usted para proteger esos bienes frente a las amenazas que tiene? Bien, tradicionalmente el paradigma que se ha utilizado ha sido el de el riesgo era otro Estado que amenazaba nuestras fronteras, los bienes que queríamos proteger de todo aquello era el territorio y la identidad colectiva, la identidad nacional, y lo que utilizábamos como elemento esencial para defendernos ante esa amenaza, ante ese potencial ataque, eran las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, lo que se nos generaba era unos ejércitos para la guerra. Preparábamos y buscábamos ejércitos para la guerra. Charlie Moscos y Booth, cuando intentan... No sé si más o menos se distingue. Cuando intentan distinguirnos los modelos de ejército, nos parten el siglo XX en tres grandes periodos. El periodo que va hasta la Primera Guerra Mundial, perdón, hasta el periodo que abarca las dos guerras mundiales, el periodo de entreguerras y a partir de la caída del muro. Si nos fijamos... los dos primeros periodos más o menos vienen a hablarnos de ese modelo de ejército para la guerra. Hay un montón de variables que nos definen, no entro en las últimas variables, que nos hablan de la percepción de la opinión pública, del rol de las mujeres, del rol de las familias, el rol de los homosexuales, todo eso que nos determinaba modelos de ejército. Me quedo en la parte más dura, más hard de lo que sería la seguridad. Los dos primeros modelos, es verdad que uno con un carácter mucho más expansivo que el otro, pero nos están hablando de ejércitos para la guerra. En cambio, cuando vemos ya lo que nos surge después de la caída del muro, nos empieza a salir, a aparecer unas Fuerzas Armadas que empiezan a ser diseñadas como instrumento de política exterior. Ya no son un instrumento volcado en la defensa territorial, en la defensa de la identidad nacional, sino que nos aparecen como un elemento de política exterior, una herramienta al servicio de los Estados. Bien, en la actualidad, perdón por estos tramos y por estos saltos que voy a dar vertiginosos, pero en 15 o 20 minutos o hago esto o es imposible. En la actualidad yo creo que nos marcan dos elementos. He puesto el fin de la historia, Fukuyama, no me lo creo, pero bueno, marcó en su momento una época y Fukuyama es se ha caído el bloque del Este o los occidentales hemos ganado, bienvenidos a Occidente y viva la democracia, a partir de ahora la historia va a ser aburridísima. Desde luego Fukuyama como visionario lo tenía fantástico. A partir de ahí irrumpe con mucha fuerza en el ámbito de la seguridad, un poco antes ya estaba pasando, pero a partir de aquí ya casi se convierte en paradigma la seguridad humana. La seguridad humana, la ecología, el cambio climático, la protección, el medio ambiente, catástrofes, empiezan a irrumpir todos esos elementos. Bien, tan es así que si cogemos todas las estrategias que tenemos desde principios de siglo XXI hasta nuestra fecha, todas las que he podido ir recabando, y vamos viendo cuáles son las amenazas que aparecen en todas ellas, he intentado hacer un cuadro en donde están todas las... nos aparecen, hay 4 que irrumpen con fuerza, que son cambio climático, que digamos que sería una nueva amenaza, armas de destrucción masiva, podríamos llamarla clásica, crimen organizado transnacional, esto tradicionalmente había sido un tema policial, pero ahora ya pasa a ser un tema de estas amenazas que por abajo nos aparecen, hay un concepto ahí que pone híbridas, es algo que empieza a aparecer y que se utiliza sobre todo para cuando una amenaza no somos capaces de distinguirla entre amenaza interior y amenaza exterior, algo que Barack Obama ya pone en su estrategia de seguridad nacional y nos dice, oye, esto realmente no sabemos bien cómo distinguirlo. Bueno, pues el crimen organizado transnacional viene a ser
ser eso. Opera dentro de los estados, pero está organizado internacionalmente, traspasa las fronteras, policialmente no se le puede perseguir, con las Fuerzas Armadas tampoco puede ser, es una cosa muy difusa. Y terrorismo y ciberataques, es decir, lo que tradicionalmente serían las funciones clásicas que le asignamos a las Fuerzas Armadas no aparecen. Y nos aparecen elementos como las pandemias, nos aparece el cambio climático, ya está puesto, nos aparecen las catástrofes, los flujos migratorios descontrolados, empiezan a aparecer dentro de las estrategias de seguridad elementos que son de seguridad, pero que ya no son estrictamente defensa nacional, seguridad nacional, como siempre se había entendido. Gracias, Elena. Esto que os pongo aquí son datos de un trabajo que hicimos a través de Ergomas. Ergomas es European Research Group on Armed Forces and Society. El equipo español que participa en los estudios de Ergomas normalmente lo estoy dirigiendo yo, con gente de varias universidades españolas, y este es un estudio que hicimos sobre el Cultural Gap. Queríamos ver esto que se mantiene siempre como paradigma y es, mire, los militares y la sociedad son diferentes, son muy diferentes, hay un gap cultural, intentemos ahondar en qué. Hicimos un montón de preguntas, yo os he puesto aquí dos. Os he puesto datos de dos que considero que son relevantes. Aquí lo que hacíamos era preguntarle a futuras élites civiles y futuras élites políticas respecto de cuáles entendían ellos que eran las próximas amenazas. Futuras élites civiles eran estudiantes universitarios de Derecho, económicas y políticas. ¿Por qué? Porque en los ministerios de los gobiernos europeos la inmensa mayoría son juristas, economistas y politólogos. Nos aparecen otras profesiones, pero las tres principales son estas. Y futuras élites militares eran estudiantes, igual que en el caso de los civiles, de primer curso y último curso, en este caso de las tres academias de los tres grandes ejércitos. Para oficiales, escuelas de oficiales, de tierra, de mar y de aire. Bien, estos son los datos de los estudiantes universitarios de todos los países europeos. Vemos que hay una serie de amenazas que aparecen ahí reflejadas como amenazas que todos conciben. El terrorismo, el tráfico de drogas, no nos aparecen las amenazas duras, que sería la última. La última sería la amenaza que normalmente concebimos, el ataque de un país extranjero dentro de mi territorio, de una potencia extranjera en mi territorio. Si pasamos a lo que ven los cadetes, en principio la gráfica es parecida, pasa rápido. En esta, todo lo que es en azul es coincidencia, es decir, las futuras élites civiles y las futuras élites militares coinciden en lo azul diciendo yo eso lo veo como una amenaza a futuro. Está puesto en rosa lo que es una amenaza, creo recordar que para los estudiantes universitarios, y en amarillo lo que sería una amenaza para los militares. Bien, en todo caso, lo que sí que veíamos aquí es que el concepto de amenaza es un concepto bastante coincidente, hay bastante azul en la gráfica y poco que ver con el concepto clásico, tradicional, de lo que uno entiende que es la seguridad en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Pásame, por favor. En este nuevo modelo, ¿cuáles son los bienes a proteger? Los bienes a proteger son, pues lo he dicho antes, las personas, los derechos, ya no estamos protegiendo territorios. Y de hecho las amenazas no nos están hablando de territorios casi nunca, nos están hablando del cambio climático, nos están hablando de catástrofes y calamidades, nos están hablando de otras cosas que poco o nada tienen que ver con los territorios. ¿Cuáles son las coberturas? Y entonces nos aparece también algo diferente. Hasta ahora la cobertura había sido las Fuerzas Armadas y ahora cuando hablamos de coberturas aparecen palabras que hasta ahora no existían, que existían pero que no se utilizaban. Coordinación, cooperación, colaboración, interoperabilidad. ¿De qué? De las propias Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Armadas y la Policía, de las policías, la Gendarmerie, Carabinieri, Guardia Civil, de los servicios de inteligencia, incluso ya tenemos actuaciones que son civil, military, civiles y militares puestos sobre el terreno. Empieza, pero es un fenómeno que está, y por eso he puesto el anagrama, en construcción. Es decir, el paradigma está sin definir, no sabemos bien qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer, pero un poco es la frase que os he puesto ahí del antiguo secretario de Naciones Unidas, cuando él decía con rotundidad, las operaciones internacionales de paz, las misiones de paz, las misiones Petersberg, no son misiones paramilitares, pero hoy por hoy es el mejor elemento, la mejor herramienta que tenemos para desarrollar ese tipo de misiones. No son las misiones básicas para ello. Pensad que el ejército estadounidense somete a descontaminación a los militares que pasan por una operación de paz, porque en términos españoles patrióticos diríamos que pierde el ardor guerrero, y como pierde el ardor guerrero lo tenemos que meter en cuarentena para que ese soldado vuelva a ser un soldado, que es una máquina entrenada para lo que está entrenado y no para dar la mano a... No tenéis más que mirar cómo están los soldados americanos en operaciones internacionales y cómo está el resto. Ellos están siempre con su casco, con su chaleco, con su arma, siempre están en permanente estado de alarma, cuando ves que el resto va como bajando. Me sobra tiempo si tengo tanto todavía. Me pasas, vale. Esto sería el mismo estudio de antes en donde les preguntamos, oiga, ¿cuál cree usted, para qué ámbitos cree usted que las Fuerzas Armadas serían una buena herramienta? ¿En qué cree usted que las Fuerzas Armadas pueden colaborar? Bien, lo suyo es la primera.
que es la defensa del territorio, lo que siempre han sido las funciones prusianas. Pero nos aparecen colaboración ante catástrofes, colaboración en temas de ayuda humanitaria, lucha contra el terrorismo, nos empiezan a aparecer una serie de elementos de toda índole y condición. Sé que a Tika le gusta mucho que diga estas cosas, y llegaré hasta donde pueda llegar, es por donde quiere ir el ejército colombiano. El ejército colombiano está obsesionado con convertirse en un ejército multitarea, un ejército multifunción. Yo les dije, ojo, porque eso y el totalitarismo es lo uno. Es decir, el ejército colombiano quiere convertirse en la única administración del Estado. Ellos son los que van a arreglar carreteras, ellos son los que van a escolarizar, ellos son los que van a vacunar, ellos son los que van a hacer absolutamente todo. No porque tengan esa vocación, sino porque lo que no quieren es A, perder efectivos, B, perder capacidad económica. Y en función de esos dos parámetros, no quiero perder efectivos, no quiero perder capacidad económica, ¿qué es lo que puedo hacer? Hacer de todo. Bueno, no es la función, pero en eso estamos. Y en América Latina, que es un territorio en donde las amenazas de conflicto interestatal son nulas o por debajo de nulas, en cambio el crecimiento en gasto armamentístico, en gasto militar, está ahí, es ingente. Hay países como Brasil que han gastado muchísimo y de una manera absolutamente indiscriminada, y uno no entiende para qué. Porque al final, ¿tú pondrías a alguien con una metralleta repeliendo una manifestación ciudadana? Los riesgos son muchísimos más que los beneficios que se puedan obtener. Pero cuando utilizamos este tipo de herramientas, que son herramientas equívocas, que son herramientas que no funcionan, nos va a dar problema. Lo siguiente sería la opinión... ¿Me has pasado ya? De los cadetes, y este vuelve a ser lo mismo. Esto es, ¿para qué siente usted capacitado al ejército? Pero la comparativa. En azul, aquello en lo que todos coinciden. Bueno, pues parece que coinciden en que los ejércitos están para defender sus países, los ejércitos están para las peacekeeping, los ejércitos están para desastres naturales, los ejércitos están para situaciones de caos interno doméstico, y los ejércitos están para luchar contra el terrorismo. Bien, ¿cuál es el nuevo escenario? El nuevo escenario internacional es que parece que la guerra se ha convertido ya en tan irracional que no es útil. No es una manera nunca creo que lo haya sido, pero se han resuelto muchos problemas en base a la guerra, en base a la demostración de la fuerza. Aquel adagio de si vis pacem para bellum funcionaba, y sobre todo funcionaba lo que los franceses llaman la force frappée. Funcionaba esa capacidad de amedrentar al enemigo diciendo, tú me vas a poder hacer daño, pero la capacidad de respuesta que yo tengo te tiene que hacer pensar dos veces el atacarme o no, porque yo te voy a repeler con mucha más dureza, con mucha más violencia. Y eso ha funcionado durante mucho tiempo, pero ahora ya no funciona. Ahora el tipo de amenazas que tenemos ya no responden a esos parámetros. Ahora la situación ha cambiado absolutamente, y parece que la configuración de ejércitos tal cual lo hemos considerado habitualmente no es el camino, más allá de que la Unión Europea está hablando de esto. La Unión Europea está destinando dinero. La Unión Europea lo que está viendo es, sobre todo, es muy sintomático, una cuestión de ineficiencia, que es cierta. Para que os hagáis a la idea, simplemente lo que se llaman sistemas de armas, que son diferentes tipos de armamento que tiene Estados Unidos, el mayor ejército del mundo. Los 28 países de la Unión suman entre todos un poquito menos que lo que gasta en tema defensivo, armamentístico y militar Estados Unidos. Bien, pues Estados Unidos dispone de 30 sistemas defensivos diferentes, la Unión Europea de 178. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un único vehículo terrestre. La Unión Europea, 17 diferentes. Estados Unidos dispone de 4 tipos de barco que utiliza. La Unión Europea, 19. Estados Unidos dispone de 6 modelos de avión. La Unión Europea, de 20. ¿De acuerdo? Los parámetros que está lanzando la Unión Europea son parámetros de eficiencia económica. Si en lugar de tener diferentes empresas estatales armamentísticas tenemos una gran empresa armamentística europea, podremos funcionar de un modo mucho más eficiente, seguramente también mucho más eficaz. Otra cuestión que no se plantea en ningún momento en los textos de la Unión Europea es ¿las amenazas que tenemos son amenazas que van a poder ser resueltas o atemperadas con este tipo de herramientas? Yo esa respuesta no la he visto, tampoco he visto la pregunta. Pero que está claro que tenemos amenazas que son diferentes y que están ahí. Entonces, la cuestión que se plantea es qué hacer con las tropas. Y en ese qué hacer con las tropas nos vienen dos respuestas. Y las dos son legítimas, las dos son válidas. O abolimos los ejércitos o redefinimos sus funciones. Son las dos respuestas válidas, y las dos respuestas están ahí, son los dos caminos en los... Pero ojo, las dos tienen, como todo en esta vida, tienen beneficios y perjuicios. Tienen elementos que son positivos, es decir, tú no puedes decir, no, pues que desaparezcan las Fuerzas Armadas, ya, pero tienes que ser consciente de que tu papel dentro del ámbito internacional, dentro de lo que es la política exterior, en lo que va a ser la política exterior más dura, va a ser difícil. No, pues quiero mantenerlo, bueno, pero entonces, ¿qué tipo de herramienta estás teniendo para según qué amenaza? La cuestión es compleja. ¿Hacia qué funciones se está avanzando?
Bien, en el ámbito interno estas que aparecen ahí, que son funciones que, insisto, nada tienen que ver con las típicas funciones prusianas y en donde nos aparece la protección del medio ambiente. Bueno, España ha avanzado tanto en la protección del medio ambiente que tenemos una unidad especial, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, que es fantástica, que está funcionando muy bien, que está siendo muy efectiva en ámbito de protección civil, pero que uno se cuestiona, ¿necesitamos tener una persona con instrucción militar? ¿Necesitamos tener una persona armada para actuar frente a un fuego? ¿Para un fuego que tenga que ser interautonómico? Porque esa es la posibilidad de actuación de la UME. La UME no puede actuar salvo que se le reclame en un incendio autonómico. Cuando el incendio es interautonómico, entonces ya salta la competencia y la UME puede actuar. Bueno, al margen de que eso nos pueda parecer mejor o peor, necesita estar armado. Y si se necesita perimetrar una zona y que no entre población civil, no está para eso la policía local o la Guardia Civil o quien corresponda. Y dentro del ámbito exterior, fijaos que son todo lo que son las misiones internacionales. Es decir, hoy la conclusión, y con esto termino y creo que incluso me ciño al tiempo, para mí es que en el ámbito exterior se está pensando en las Fuerzas Armadas como una herramienta de política exterior, no como una herramienta de seguridad nacional, no es eso. Y seguramente porque no hay ningún otro, prefiero decirlo en inglés porque creo que responde más a lo que es, no hay ningún otro civil servant, lo de funcionario, esto de hacer funciones, no hay ningún otro servidor público que esté dispuesto a hacer ese tipo de sacrificios. Es decir, yo dudo mucho la posibilidad de enviar jueces, de enviar médicos, de enviar profesores de universidad. Bueno, cuando a mi gremio vengan a decirle que tiene que hacer operaciones internacionales, no sabe el país la que se le va a liar, porque va a ser aquello de cómo me pagan las dietas y quién hace qué, saldrán todo este tipo de historias. Las Fuerzas Armadas, en cambio, en este sentido son baratas, son la administración del Estado más barata que hay y además disciplinadas. El principio de disciplina y de jerarquía lo respetan y a partir de ahí es muy fácil dar instrucciones. Lo que sí que tengo bastante claro es que para el tipo de amenazas que hay, esa herramienta, ese instrumento, es un instrumento que complementa, que colabora a la resolución, pero que no solventa. Y ahora ya sí que, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Muy pedagógico y súper ceñido en el tiempo. Es increíble. Muy bien, enhorabuena, vaya. Creo que Elena los va a decir un poco y me permito hacer una introducción porque con Elena, con el CEI, de hecho desde Novact estamos colaborando en un proyecto. Si ahora Rafael hablaba de los ejércitos y profundizaba tanto en el tipo de amenazas y riesgos que hay que defender, vale la pena analizar que también ahora las empresas privadas de seguridad se están introduciendo mucho también en qué tipo de amenazas y qué tipo de riesgos tienen los estados, tomando cada vez más y copando cada vez más el servicio que tendría que dar un ejército o que tendría que pensar de otra forma el Estado, ¿no? Y creo que esto Elena en algún momento también nos hará una puntualización sobre esto y ya le paso la palabra. Coges este micro de allí, ¿no? Muchas gracias y muchas gracias al ICIP y a los organizadores de ese seminario por haberme invitado a participar. No creo que sea capaz de hablar con la rapidez con lo que lo ha hecho Rafa, porque es inigualable. En 20 minutos no es fácil resumir el problema de la privatización de la defensa. Yo voy a hablar brevemente en primer lugar, de qué hablamos. Situaré el problema y, en segundo lugar, voy a presentar las conclusiones de un informe que hemos realizado un equipo de 6 investigadores bajo el patrocinio del ICIP en la convocatoria del 2014-2015, un proyecto de 6 investigadores dirigido por mí y que dirigimos al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios. Este proyecto tenía la finalidad de apoyar los nuevos desarrollos normativos que desde este grupo se llevan intentando promover desde el año 2010. Bien, ¿de qué hablamos en primer lugar? Cuando hablamos de privatización de la defensa, estamos hablando ya de un fenómeno imparable. Luego iré sobre la diapositiva, ahora la pongo, pero todavía no voy a hablar sobre ella. Un fenómeno imparable que responde a un elemento más de lo que Habermas ha definido como la descomposición de la autoridad estatal. El fenómeno, sobre todo, aunque tiene antecedentes, pero alcanza un mayor exponencial a raíz de la crisis de Irak y Afganistán.
Y tenemos que solo la industria de Estados Unidos y Reino Unido representa un 70% del global del conjunto de esta industria. A estos países anglosajones que fueron los pioneros se han sumado otros como Sudáfrica, Afganistán, Sierra Leona, Irak, también Australia, Israel, Suiza, Canadá y recientemente, no deja de ser un dato importante, Rusia, que era uno de los principales contribuidores voluntarios a la tarea del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios, ha dejado, no es casualidad tampoco, en el pasado año de ofrecer esta contribución voluntaria y se ha demostrado en el informe que en Siria ha utilizado estas empresas de seguridad privadas. Estas empresas actúan en situaciones de diversa índole, tanto en conflictos armados, internacionales como internos, pero también en disturbios interiores, en situaciones posconflicto, en protección frente a acciones de la piratería. Además, realizan tareas que pueden ir desde la seguridad hasta la fuerza militar, la participación directa en las hostilidades. Es muy difícil la clasificación y la distinción porque siempre hay una zona gris. Por eso, tradicionalmente, cuando se inician, se les denomina como empresas militares y de seguridad privadas. Bien, no estamos hablando desde el punto de vista internacional, no preocupa desde el punto de vista internacional la privatización de la fuerza policial, lo que sería la seguridad interna, ad intra, o el poder coercitivo ad intra. De hecho, ya desde finales del siglo XX, múltiples estados en Europa habían adoptado leyes internas para privatizar la policía. En Bélgica, Reino Unido, Italia, España, lo reguló en el año 92 y recientemente, en el 2014, ha aprobado la nueva ley de seguridad privada, como ya sabéis. En Estados Unidos, sin embargo, la tradición de la seguridad privada es antiquísima. Allí hasta las cárceles se gestionan por la seguridad privada. Tienen una concepción de la privatización muy distinta a la que podemos tener aquí en Europa. Siempre y cuando estas empresas policiales de seguridad privada, por decirlo así, actúen en el territorio del Estado que las ha creado, pues no genera problemas internacionales, no se internacionaliza el problema. El problema, sobre todo desde la perspectiva internacional, es que es el de aquellos estados que privatizan la fuerza armada pesada, las funciones militares. Y precisamente se utiliza esta confusión, este terreno tan difícil, este terreno gris entre la seguridad y lo militar para calificar de seguridad lo que en el fondo es realizar acciones militares. Bien, el problema es que cuando los países anglosajones inician esta práctica, lo hacen, crean industrias con funciones militares, no para que actúen en su territorio, sino para que actúen en otros territorios. Es lo que algún autor ha calificado como una nueva colonización. Reino Unido, y es así, o sea, y Estados Unidos, estas empresas no actúan directamente en su territorio, sino que se crean, la privatización tiene directamente vinculado esta connotación de exportación. Crean estas industrias, privatizan la fuerza para exportarla. Y aquí es donde vamos a la diapositiva, que quiero explicar un poco el panorama. O sea, el primer elemento de por qué se internacionaliza es aquí tenemos el Estado A, el Home State, que crea la empresa de seguridad privada A. Esta empresa puede actuar, imaginemos que va al Estado B, pongamos Afganistán, o puede ser Siria, y aquí, en este Estado, que sería el Estado territorial o el Estado de operaciones, puede actuar o bien contratada por el mismo Estado A, o bien contratada por un tercer Estado C, o bien puede pasar que le contrate el Estado de operaciones. O, y aquí está el problema principal, que es en la mayoría de los casos, le puede contratar un actor privado.
De hecho, muchas de estas empresas, en Siria y Afganistán, una de las conclusiones del informe, Mario Laborie explicaba pues, que eran los señores de la guerra o las guerrillas los que contrataban o subcontrataban a estas empresas. En este cuadro faltaría otro elemento de internacionalización y es que las organizaciones internacionales, la misma ONU, también pueden subcontratar a estas empresas. Un poco esta diapositiva lo ponía para mostrar la dimensión internacional y la complejidad del problema en el momento de poder identificar a quién es atribuible la violación de los derechos humanos o las violaciones del derecho del operational state. Bien, otros elementos que internacionalizan el problema brevemente es la noción misma de Estado. El Estado westfaliano que aparece en Europa en siglos XV a XVII ya se consolida. Es un Estado cuyo uno de los elementos es la centralización de la coerción armada. Solo el Estado tiene el monopolio de la fuerza armada. Pues bien, con este fenómeno el concepto de Estado mismo se está modificando y esto afecta al principio de igualdad soberana entre Estados. Otro elemento que internacionaliza es que esta privatización afecta directamente al respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. Voy a leer brevemente uno de los artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la suelo siempre leer porque es que es muy clarificador. En 1789, una de las primeras declaraciones de derechos humanos, dice: para garantizar los derechos del hombre y del ciudadano, una fuerza pública es necesaria. Esta fuerza es, por tanto, establecida para el beneficio de todos y no para el particular uso de aquellos a los que se le ha asignado. Clarísimo. El monopolio de uso de la fuerza está vinculada al respeto de los derechos humanos fundamentales. Bien, situados de qué hablamos, vamos a ver ahora, en estos 12 minutos, cuál es el panorama actual, la realidad actual de esta práctica y de las reacciones en el ámbito internacional. Y aquí es donde os voy a exponer las principales conclusiones de este informe. La primera importante conclusión es que el aumento de este fenómeno en el contexto global tiene un impacto directamente sobre el goce y disfrute de los derechos humanos. Felipe Daza, de Novak, demuestra cómo estas empresas se han convertido en un instrumento esencial de las políticas de defensa y seguridad, de las que hablaba Rafa, tanto en conflictos de escenario armado como en tiempos de paz. Actualmente se utilizan también para proteger nuestras fronteras, tareas de seguridad de personas, en centros de detención de inmigrantes o, muy importante, en la respuesta a la crisis de los refugiados. El gobierno esloveno en 2015 contrató servicios de estas empresas para controlar los flujos migratorios en sus fronteras con Croacia. Bien, Novak, en su observatorio Shock Monitor, que se puede consultar por internet, ha realizado un estudio, ha analizado a 385 empresas de seguridad privadas y ha identificado 108 casos de violaciones de derechos humanos desde el año 2000. Bien, en sus conclusiones es que estas violaciones de derechos humanos se producían durante el ejercicio de funciones de seguridad y protección clásicas, como en contextos de convoyes, de transportes, de logística o empresas extractivas. No son un sector industrial más estas empresas, sino que están utilizando la fuerza armada y están utilizando armamento y tecnología de seguridad avanzada. Por eso requieren una regulación y supervisión específica. Bien, una segunda conclusión es que estas empresas, afirma Gómez del Prado, han desde sus inicios intentado desviarse de la aplicación de las normas internacionales vinculantes. Su estrategia en un primer momento fue modificar su denominación. En sus orígenes, cuando aparecen, se les denominan empresas militares y de seguridad privadas. Se intenta, desde los foros internacionales, afirmar que estamos ante
nuevas formas de mercenarios, que son mercenarios, pero enseguida defienden que no son mercenarios. Efectivamente, como se demuestra en el estudio, si cogemos las definiciones de la Convención de Naciones Unidas del año 89 o las definiciones de los convenios de Ginebra del año 49, no encajan dentro de la definición estricta que dan de mercenario estos textos internacionales. Pero es lógico, porque estos textos están pensando en el fenómeno de los mercenarios propio de la descolonización africana. El problema que tenemos ahora es otro, y el derecho, y especialmente el derecho internacional, siempre va detrás de los hechos, siempre regula fenómenos anteriores. Por tanto, cierto, no encajan dentro de este fenómeno. La siguiente estrategia ha sido que del concepto de empresas militares y de seguridad, actualmente dicen no, es que no somos militares, somos de seguridad. Y ya se autodefinen como empresas de seguridad. Y, de hecho, esta es la tendencia en el Código Internacional de Conducta del que luego hablaré. Sin embargo, hay que decir que la posición del CICR y la posición hay un consenso mayoritario al respecto, es que en casos de conflictos armados, el personal de estas empresas está sometido al derecho internacional humanitario, porque siempre se aplica. Luego, otra cosa será que debatamos si son considerados civiles o combatientes, pero en cualquier caso están vinculados y han de cumplir con el respeto del derecho internacional humanitario. Bien, siguiente conclusión, estoy sintetizando muchísimo, es que ha habido una estrategia de los países impulsores de esta industria por promover un sistema de soft law o de autorregulación de esta industria. Desde el primer momento en que se inicia esta tendencia, que es en el año 2006, a iniciativa del gobierno suizo, unido con el Comité Internacional de la Cruz Roja, plantean que es muy difícil, dado la situación actual, intentar regular convencionalmente, a través de un tratado, esta cuestión. Y, por tanto, van a ir por una vía no vinculante. El resultado de esta iniciativa es la adopción de lo que se conoce como el documento de Montreux, que es un documento que se adopta en el 2008 y es político. Lo firman los Estados, pero es un memorándum de entendimiento, no tiene ningún efecto vinculante. Y en este documento lo que hacen es, en una primera parte del documento, recogen las normas internacionales ya existentes, recuerdan las normas existentes, y en la segunda parte recomiendan buenas prácticas. Todo va dirigido a los Estados y solo se ciñe en momentos o en tiempos de conflictos armados. Pero bueno, la cuestión es que no es vinculante, es totalmente de soft law. Esta iniciativa continuó y dio lugar a que en el año 2010 se adoptase el Código Internacional de Conducta. Este código lo adoptan las propias empresas. ¿Qué empresas son? El código está impulsado por los lobbies de empresas de seguridad de Estados Unidos y Reino Unido principalmente. Luego se van a sumar muchísimas empresas, lo podéis consultar todo por Internet, y ahora, actualmente, se están retirando. Ahora lo explicaré por qué. Este código son también recomendaciones de buenas prácticas. Van recordando las normas del derecho internacional humanitario o otras normas de derechos humanos, de una forma no bastante fidedigna a las prohibiciones de este derecho, hay que decir, pero no tiene ningún efecto vinculante. Es autorregulación. Recientemente, estas iniciativas se han desarrollado. En el 2014, el Gobierno suizo y el CICR crean el Foro de los Estados que apoyan el documento de Montreux. Es un foro de Estados, hay muy pocos Estados que participan, son 53, la mayoría son países del norte o desarrollados, y no tiene mayor vocación que seguir debatiendo sobre los temas que les preocupan. ¿Qué temas preocupan? Los temas más graves. ¿Qué funciones no pueden ser nunca delegables? ¿Hay algún límite internacional al respecto? ¿Cómo se atribuye la responsabilidad en caso de violaciones?
si se crean sistemas de autorizaciones internos que estén coordinados internacionalmente, si se crea un registro interno que esté de estas empresas que luego esté coordinado internacionalmente. ¿Cuál es la ley aplicable a estas empresas que están, imaginaros, esta empresa A que está contratada por un actor privado en un estado B y resulta que viola los derechos humanos? Sí, este estado B, que es la mayoría de los casos, es un estado fallido, un estado que no quiere o no puede perseguir estas violaciones. ¿El estado A, que ha sido el estado de sede, no tiene alguna responsabilidad? Bueno, estos son problemas reales. En el foro del documento de Montreux solo se debate, nada más. El otro desarrollo reciente ha sido que en el 2003 se ha creado la Asociación del Código Internacional de Conducta. Esta asociación reúne a las empresas, pero también a unos 6 estados. Es curioso que por la presencia de estos 6 estados, el presidente de esta asociación se atreviese a decir en un foro, en una reunión del Grupo de Trabajo Pública en Nueva York, del Grupo de Trabajo en Naciones Unidas, que como están los estados, no es verdad que sea autorregulación, sino que es corregulación, porque también hay estados. Bueno, es realmente, no se me ocurre otra forma de decir, la desfachatez, ¿no?, de estas empresas llega hasta estos límites, ¿no?, de querer disfrazar con un carácter estatal lo que en realidad no lo tiene. Bien, hay una tendencia actual a exigir a que para ser parte de esta asociación se tenga que pagar unas cuotas altas que las empresas pequeñas no van a poder pagar, por eso se están retirando. Y luego también se exige en algunos estados, en Estados Unidos, Australia y Suiza, que sus empresas sean miembros de esta asociación del Código Internacional de Conducta. Es una forma, dice... Sí, 2 minutos. Dice Rebecca de Winter, otra de las autoras del informe, es una forma de endurecer este soft law. Bien, desde mi perspectiva, es una forma también de evadir la aplicación o de evadir la vía de una convención internacional. Es evidente que es necesaria una regulación internacional. ¿Por qué? Porque si no, no se estaría intentando desarrollar el sistema de Montreux tanto, porque no se están viendo los problemas que hay. Por tanto, esto no hace más que poner en evidencia la necesidad de una regulación internacional. Además, quiero decir que estas vías del documento de Montreux, en mi perspectiva, están desplazando el lugar donde se debe debatir, que es Naciones Unidas, a estos foros que no tienen ningún carácter vinculante. La última conclusión es que se debe promover, y lo digo aquí públicamente, no hay ninguna, estamos intentando ahora desde Novac y el CEI, pero no hay ninguna liga internacional de ONGs, ni siquiera ya en contra de estas empresas, o una liga internacional a favor de la regulación. Yo creo que tiene que impulsarse un movimiento de la sociedad civil, de ONGs, de la academia, para promover una regulación internacional. Una regulación internacional que en el informe se demuestra que puede ser de mínimos. No hace falta intentar lo máximo porque va a ser muy difícil el consenso de los Estados en este ámbito, sino de mínimos. A este respecto, el Grupo de Trabajo sobre la Utilización de Mercenarios presentó en 2010 un borrador de tratado internacional. Este borrador se trasladó a un grupo de trabajo intergubernamental entre Estados que creó el Consejo, y acabo la idea, que creó el Consejo de Derechos Humanos. Bien, en este grupo, los Estados, este documento ha ido pasando de Cancillería en Cancillería, la última reunión ha sido en diciembre del 2016, y claro, están divididos entre el grupo de los anglosajones y sus seguidores en contra de cualquier regulación internacional y el grupo de los Estados que sí buscan esta regulación. Esta regulación es posible, es defendible, estaría formada por un estándar mínimo internacional de normas que ya existen del derecho internacional general y otros aspectos de desarrollo progresivo que en el informe tratamos de presentar al grupo de trabajo y ahora presentamos también a toda la sociedad civil. Muchas gracias. Medio minuto de castigo.
Gracias por la síntesis y disculpar que os tenga que cortar así. Ha sido todo problemas de logística. Pero bueno, estamos con las herramientas de seguridad. Rafael nos ha hablado de los ejércitos, Elena nos ha hablado de las empresas militares y de seguridad privada. Seguiremos trabajando en conseguir esta prohibición / regulación de estas empresas para que defiendan los derechos humanos y bueno, para que no los vulneren al menos, ¿no? Ahora vamos con algo que ya Rafa antes también lanzaba esta pregunta de, bueno, un Estado sin ejército, ¿no? Desde Novact hemos abierto este melón, por decirlo de alguna forma, muchas veces, ¿no? Hemos hablado mucho de que pensamos incluso que la sociedad civil representa un recurso que muchas veces está infrautilizado en el tema de la inseguridad, ¿no? De crear seguridad también desde la sociedad civil. Y bueno, ahora creo que Christophe Barbey nos dará un poquito más, unas pinceladas y seguro que muchas respuestas a este tema. Así que... So, hello again, can you hear me? I wonder how much could the camera follow me if I move, if I stand up? Is it a problem? Doesn't seem like it. That's very nice. I appreciate different style and different approach. I couldn't be working for peace if I wouldn't be at peace with myself, or at peace with the people I work with, the people my friends and this and that. And for me, being at peace with others means a little bit more of equality than we usually have. So I prefer coming down to your own level. I don't know if it will bring more dialogue or not, but at least I will feel more free, more comfortable, and I will hopefully serve you a little bit better. Last year, or 2015, by now, humanity has adopted a project for its future. It's the first time it ever happens. Sustainable Development Goals 2030. It's a development project for everybody, including in the north. And in the north, we have a lot of development to do regarding peace. Well, no, I'll take this. 20 minutes, huh? The development of peace is a topic I've been working on for all my life, ever since I became a conscientious objector about 40 years ago. Yes, the peace movement or the peace awareness has changed a lot. Peace is included in that 2030 project. It's Sustainable Goal 16. In Spanish, paz, justicia e instituciones sólidas. I categorize peace in 3 boxes. I mean, think outside the box, but use categories, maps, lists, knowing that they are artificials. The first one is individual peace. I've talked a little bit already about that. Really, if we want to build a peaceful world, we need to be peaceful with ourselves and all our relationships. Social peace, which would be a little bit more of our neighborhoods or regions, and political peace, which is built more about ideas and borders or nation states. Presently, I'm going to specifically come on non-militarization, what I call non-militarization in the first part of my presentation, and on the second part, I'm going to talk a lot more about what could happen, or would it be easier to think if we had no army about what peace could be. Non-militarization is a terminology we developed in 2001 when we started with APRED to distinguish a status, not having an army, from a process, getting rid of an army. So traditionally, people use demilitarization to describe this, but the terminology is not sufficient. So from now on, I use non-militarization. There are countries without armies. It's not a myth, not at all. I mean, we all think, especially here under the big Western big powers armies, that armies are a necessity. Come on, it's a legend. Those countries that have no armies, well, first they needed to be identified. Who are they, what are they, why are they non-militarized? And to identify them, we use 2 criteria. The first criteria, which is not complete, is the legal criteria, which brought a lot more on what is peace within law afterwards. But can a country ban the existence of an army in its constitution? Yes, 4 countries have done it. Namely, Costa Rica, Panama, Liechtenstein, and Kiribati.
Then we have quite a long range of countries who have kind of purpose silence. We don't need to talk about the army in the constitution because we don't have one. Why talk about something that doesn't exist? It's kind of a legal trick. It happens once in a while that the law is silent on something that it doesn't want to talk about. Okay? And then we have a few countries where it's not so clear, which shows that the legal criteria is not very precise and is not precise enough to be decisive. So we need a factual criteria. Do these countries have heavy weapons? There are a few exceptions, cannons on Coast Guard boats or on sometimes aircraft police. You have all the details of this research in that little booklet, and I want to thank the Català Institute for Peace because it's been translated in Catalan. So you can read it, and really this was a very nice thing. Okay, so who are these countries? Well, the most amazing about it, though they're quite discreet about it, is that for half of them, it's sort of a choice. Choosing not to have an army, it's very rare in itself. There's been no or very few democratic votes about having an army or not. But I hope this is where we're getting to. I do feel that security is a right, but democracy is right. And I do feel that if people would get more democratically responsible of the way security is handled, we would maybe get more people in such meetings as the one we have today. And maybe there will be votes in the future on having an army or not, whatever. Size is an issue. Most of these countries are very small. There are no countries in the world smaller than 80,000 people or 300 square kilometers with an army. All the countries that are smaller, either in population or size, have no armies. But that's only half of the ones. The other half, they could have armies if they wanted to. For some reasons, resources, territory, manhood, or economics, they do not have an army. There is a lot more research to be done. I want this talk to be a challenge. I mean, there are 26 of those countries, and the history of demilitarization for the 7 of them who have demilitarized, or why they decide not to have an army when they were founded, for 19 of them, has not been done. And a lot of the actors are dying away, or the archives are being lost. There is a huge field of research. I'll talk about it more as we carry on. There are old ones. Andorra, right here, is the oldest country without armies in the world, and we still go 2 centuries and it will be a millennium without having an army. I can explain the geostrategic reasons why that happened. And there are more recent ones. Haiti is the last one who abolished the army in 1995, which means we had no new ones in 20 years, which is starting to be a little bit of a gap, because most of them were raised or became countries during the decolonization process. There are rich ones. Iceland, one of the most richest countries in the world, or very still least developed countries, Tuvalu or Vanuatu or pieces like that in the Pacific are still really developing, but there are economical successes as well. Mauritius has gone on some of the charts from an emerging state to a developed state, though it is in the south. The main finding, and I think there is still a lot to explore about it, is the fact that except for the Holy See or the Vatican, they can all stand as democracies. Counting the 2/3 of them are in the so-called developing world, this is a major achievement. No army means better democracy. And this is, I mean, I think something that we really need to think about, not as institution researchers, but as individuals. Claiming democracy and claiming participation, it's clear that army and military systems hinder democracy. It may seem self-evident, but here we have a measurable fact. And we need more of such measurable facts. Still, regarding hints, clues, and things that need more research, the Human Development Index from the United Nations Program on Development that's published every year, every 2 years or so, disaggregate the data on gender. And because these countries are small, they are not all in it. But for the ones they are in it, it seems, but it would need more statistic research, that gender equality is better when there is no army. Here again, it may seem evident. I mean, an army is a really macho thing.
totally male authoritarian, non-cooperative, secretive thing. But still, we need to measure it and we need to prove it. We're not to blame the army, that's just a point of dialogue. But to show that there are alternatives, to show that we have a problem with Pascalini's being militarized and that with less military power, we get more gender equality. Similarly, they have more funds because they don't have to pay for an army. And it seems, but there again, we would need a proving research that education standards are reached better. That in countries without armies, people are more educated. Is it a surprise? Not really, but we still need a proof of it. Similarly, there was one study done about, do they have a better economical situation? The study is a bit balanced. It says, the study was done about Costa Rica to know if the demilitarization of Costa Rica had favored the wealth of Costa Rica, which is considered kind of good off country in Central America compared to the others, or was it because it had good, stable economy that it was easier to demilitarize? The answer of the paper is a bit balanced. It's a paper by Geoff Harris from the University of Durban in South Africa. It's getting a bit old. And I'm suggesting that we could even get better crime rates. And I would like this to be studied too. Less violence, less institutionalized violence could lead to less crime rates. But there again, supposition. I mean, we are in a research institute. I encourage those who want to pick up those studies to go ahead. I'm ready to share. I mean, we need, it's a topic that needs to be spread. I slowly come to, I started on demilitarization, non-militarization, more than 20 years ago. And these countries, besides not having an army, are not really non-violent, peaceful, except maybe for Costa Rica and some for Iceland, peace promoters. They're kind of normal countries for the rest of their policies. And this was a bit bizarre or astonishing, but also somehow fitting with the times. We are still at the beginning of peace studies in some regards. 2/3 of the people working on peace studies, and this seminar is showing it even more, are still working on conflict and weapons. I'm sorry to say, but it depresses me when I come to such seminars and I hear about all that goes wrong, very little about what we can do, and nothing about what goes well. Well, there are a few things that go very well. I probably will list the UN in it, at least in its thematic work, if not in its political work. And in this regard, what could be ideal or comprehensive peace policies? Looking deeper into the subject, if we have no military to hinder the infrastructure of the states, would the peace structures of the states be very different? And this is presently kind of not only the core, but what I'm coming out with much of my research. And thanks for the title, now I'm going to try to bring peace to the forefront. I'll start by security, because I can't deny, I'm not a full-time pacifist. If I would be, we would be all Nazi Germans or something like that. There are cases or situations where the use of force is sadly needed. Any use of force is still a failure, a full failure of prevention. I might be stretching the lines a bit too far, but if we had peace culture, more settlement of disputes, not only internationally, but locally, if people were educated for peace, if people had the tools to settle their disputes peacefully, I suppose we could have less use of force. And I would say, for those that have read Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature, that we're already going that way. Conflicts are diminishing, violence is diminishing, but we do need new tools to keep the trends going. And the bad picture, Syria, all this, and this and that, well, it's there, and it's serious. And there's even worse. I mean, we have only about 1/5 of humanity on the Security Council. Someday, this is going to be troublesome, and it could be big trouble. And what I heard today, it could be worse than what I heard today, and the place of Europe in regarding this geostrategical problem is kind of questionable. So, I'll put it differently now. Do we have countries that have ministries for peace? Well, yes. We have quite a few countries that instead of having a Ministry of Defense,
have set up a service, a public policy, saying we're going to forward peace in our government. And we're going to have a special institution, minister, or whatever. I haven't looked at the list lately, but there is an NGO surveying that and promoting that called GAMIP, Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace. And they keep track of why Ghana has a ministry for peace, why the Solomon Islands, and some 10 or 20 others. What would be comprehensive peace infrastructures? Like, when did I start? How many do I have left? 14? I used 14. Okay, this is fair. I feel pretty good. Okay. Development for peace starts in the Constitution. In my regard, sorry, I'm a lawyer. It happens to be so. But the deepest texts we have that federate, that are universal for a whole population in one territory is the Constitution. We have a few international texts that could have the same role, but so then how can we forward peace in Constitution? Thanks to Pablo, though he's leaving again, I published a paper in the Peace and Progress journal about 2 years ago about everything you can do. It's 2 pages. It's very synthetic. I like simple things. Not too simple because they're not usable. Not too complicated because they're hard to understand. But in the middle, 2 pages to tell you everywhere you can put peace in a constitution. Preamble, the goal of the state. What is the state made for? We can say it, we can ask it, we can put it in constitution. Okay, I'm lucky, I'm Swiss, I write my constitution every 4 months. But I encourage you, European Union is pulling a little bit more with the initiative referendum rights. Article 25 of the Covenant on Civil and Political Rights mentions referendum. They had it in mind in the 60s when they wrote it. We really need to progress on democratic rights. So I'm not going to detail all the places where you can put peace in constitution, but to be clear, the practice of the state. In my local state, I happen to be consultant on the rewriting of the constitution. There is a phrase in there that says, in all its activities, the state shall see that justice and peace prevail. Okay, it's a local state. They have no army. Makes it a little bit more easy. But then it boils down to the second part, and the state supports conflict prevention. And that state have been doing violence analysis and kind of policing work. The policeman from this morning is gone, but we talked about it on the side, to really see where violence happened. Can we quell it? Can we diminish it? Can we find alternatives? And this brings me to the next step, and the big one. Is peace a human right? And I've been working on that topic for more than 20 years. And we had last year in the General Assembly of the United Nations a resolution saying that everyone has the right to enjoy peace. The resolution is pretty much empty so far, but we're going to work on how to implement it. If peace is a human right, then we have the right to mediation. We don't need to punish if we don't want to and if we can solve the conflict differently. And this is a big, major alternative for the future if it happens this way. If peace is human right and we get a little bit more solid of a text, we can ask reports from the countries on how they progress towards peace. And I'm quite sure the majority of countries would be willing to do it. But as I recall, we have a lot of development to do in the north and the western, where we have the big weapons about developing peace. And, not the less, we could claim funds for peace. And this is a big one. I also work for conscientious objectors who refuse to pay the part of the taxes that go to the military budget. But we might be on strife with that one. If it could happen peacefully, I would be very happy for that. Mostly, 14 minutes, I had given myself on a half-hour standard at the beginning to use only 15. Of those 20s, I'm getting a little bit overshadowed. I need your questions and your participation to see where we're going. United Nations has adopted for the first time a common resolution from the Security Council and the General Assembly called Sustaining Peace. With conjunction with that, the Sustainable Development Goals, I have postcards for maybe not all of you, but some of you for sure. How do you see the future of peace? And how do you participate in the future of peace? This is how I'll conclude. Thank you.
Thank you so much, Christoph. Si os parece, abrimos las palabras por si alguien quiere comentar, preguntar, etcétera. Cogemos, si queréis, 3 y ya volvemos a la mesa, ¿os parece? Y así, porque tenemos unos minutitos, así que... Mira, tenemos uno aquí, ¿sí? Yo era una pregunta para Rafa. Sí, para ti. Yo creo que nos has presentado un panorama con una cierta incoherencia, porque si hasta cierto punto las nuevas perspectivas, trabajos, concepciones que utilizan los estados sobre lo que tiene que ser la seguridad, y para esos elementos el ejército no tiene un papel relevante, ¿cómo es que, por otra parte, y por primera vez en la historia, la Unión Europea aboga por poner más dinero para un instrumento que no es el más esencial o que no es esencial en ese terreno? ¿Es simplemente una inercia o es simplemente que justo todo el negocio que se ha generado ese instrumento hace imposible que ese instrumento caiga de ninguna manera? ¿Hasta qué punto es simplemente inercia o es también todo el lobby que hay? Yo todavía recuerdo cuando el presidente norteamericano, creo que era Roosevelt, le puso al siguiente presidente diciendo: aquí con los únicos que no he podido es con ese sector. Espera, cogemos 2 preguntas más, si os parece. Si os damos también tiempo para... Hello, this is a question for Christoph, and I would like you, if you could detail a bit more about this idea you mentioned, this peace policies. What exactly would we understand for a peace policy? We know very clearly what a war policy it is, but not so much on that. And also, you mentioned a bit, but if you could comment a bit more on the idea of if these non-militarized countries behave differently, at least on foreign policy issues, what they do, what is the main characteristics. Thank you. Sí, mira, aquí delante y ya pasamos a la mesa de nuevo. Sí, buenas tardes y gracias. Aunque se escapa un poco de las tres ponencias que habéis desarrollado, pero me gustaría saber la política de paz y la política de defensa y la política de seguridad que habéis mencionado en un caso en todos los casos de securitización, pero de privatización o de pasar de defensa a seguridad, o bien de países o estados que tienen otro modelo. Yo lo que diría es, para hablar de coherencia de políticas, es decir, para que otras políticas tengan un barniz de paz, ¿qué debe cambiar en cada una de las cosas de las que habéis hablado? ¿Qué debe cambiar en este paso de la defensa a la seguridad? ¿Qué debe cambiar en la privatización de la seguridad? ¿Y qué debe cambiar en los estados que realmente han dado un paso? Para que haya realmente esta coherencia de políticas y la paz barnice todas las otras políticas de tipo social. ¿Vamos contigo, Rafa? Me atrevo a decir que el mundo, pero... A ver, empiezo defendiéndome, ya que de entrada me habéis recibido, un taurino diría que a portagayola, me has llamado incoherente para empezar, y digo, bueno, a ver, yo lo que mostraré es el panorama. Es decir, el panorama es un panorama que lo que nos muestra seguramente es esa incoherencia internacional, que no es tanta. Es decir, yo entiendo que el modelo, es lo que he intentado defender en el tiempo que he tenido, que el modelo de amenazas que tenemos ha cambiado sustancialmente y que el ejército tradicionalmente entendido ya no es la herramienta que sirve para eso. Tan es así que incluso los propios ejércitos han cambiado. Es decir, del ejército de conscriptos pasamos al ejército de profesionales, pero grande, y del ejército de profesionales grande estamos pasando cada vez más a un ejército pequeñito, altamente tecnificado y fácilmente movilizable. Estamos yendo a pocas unidades, pero que yo rápidamente, aquello de la imposición de la fuerza sobre el terreno, esto ha pasado a mejor vida. Ahora yo lo que quiero es tener una fuerza rápida de acción, poder en muy poco tiempo desplegar, poder en muy poco tiempo actuar, y si puedo tener drones, y si puedo tener misiles teledirigidos, y si puedo tener elementos que no me obliguen a poner personal, mejor que mejor. Estamos en ese escenario.
pero al mismo tiempo es un escenario en donde las amenazas que estamos viviendo en el interior y que nos reclamarían, oiga, protéjame usted para que esto no me pase dentro, si es que esto viene de fuera, que es otra discusión, bueno, pues todo eso se está modificando. Al mismo tiempo está Trump. Y ya Obama lo advirtió. Obama le advirtió a Europa hace tiempo, Europa, esta ronda ya te la pagas tú. O sea, llevas mucho tiempo en donde las rondas te las está pagando Estados Unidos, en donde tienes el problema de los Balcanes y tiene que venir Estados Unidos y resolvértelo, tuviste la Primera Guerra Mundial y tenemos que venir a resolverlo, tuviste la Segunda Guerra Mundial y tuvimos que venir a resolverlo, y aprende, la siguiente ronda te la pagas tú. Y entonces llega Siria y Estados Unidos se pone de perfil, diciendo, bueno, a ver qué pasa con Francia, a ver qué pasa con tal, es un escenario muy complejo. Claro, ante esa situación yo creo que Europa empieza a ser consciente y encuentra un elemento que es un filón para que Europa avance sus negociaciones, que es la eficiencia económica. Oye, que es que esto nos está costando mucho, que España tenga sus rifles y el otro tenga sus rifles y sus balas y sus no sé qué, son empresas nacionales, tal, sí y bueno, es un poco el fenómeno Airbus, que fue para aviones comerciales, pero en este caso para todo lo que sería el tema armamentístico. Yo creo que por ahí es por donde se explica la incoherencia, ¿vale? El que está cambiando todo el fenómeno y seguramente no está cambiando al mismo ritmo, están cambiando amenazas si vienes a proteger y no está cambiando al mismo ritmo las coberturas, cogiendo los tres elementos que yo citaba. Por otro lado, en ese cambio de las amenazas, cada vez se dan más las amenazas híbridas. Cada vez se dan más estas amenazas que son que la línea de distinción entre lo interior y lo exterior es absolutamente difusa y cuesta muchísimo ser capaz de saber a qué me estoy enfrentando, cómo me estoy enfrentando. Y seguramente lo que se está pensando es que ante este tipo de amenazas, desde los expertos de seguridad, tú tienes que secuenciar e intentar compartimentalizar dentro de la misma amenaza diversos elementos de combate a esa amenaza, de ataque a esa amenaza. Hay una parte que es en el interior y que es una parte más policial, es una parte de eso que se ha venido a llamar la resiliencia, que es en lo que se está trabajando. El daño es inevitable, pero intentemos que que nos recuperemos lo más rápido posible. Pero en la medida en que parte de esas amenazas, sobre todo de terrorismo, sobre todo lo que tenga que ver de ISIS, provenga de esos territorios, necesitamos otro tipo de herramienta que no es de interior, que no es policial, para combatir esa amenaza in situ. Nadie habla en los ámbitos de seguridad de los drivers. Nadie habla de, oiga, actúe usted con políticas proactivas para evitar que esa gente se fanatice y que esa gente sea capaz de venir a inmolarse para conseguir matar igual, o que haya alguien que sea capaz de cruzar dos desiertos para luego intentar cruzar una valla llena de pinchos en Melilla, donde yo nací, para finalmente terminar un montón de años en un CIE. Si alguien piensa que eso es una maravilla, pero ¿cómo es posible que eso para alguien represente una mejor salida que la vida que está viviendo y que Europa eso se lo plantee como un problema de seguridad en el Sahel y no se lo plantee como un tema de potenciación, de resolución de los drivers, de los potenciadores del riesgo, de la miseria, de la pobreza, de las hambrunas, de todos esos elementos que están provocando que toda esta gente venga? Por lo tanto, yo creo que ahí es donde nace la incoherencia. Estamos en un momento de absoluta indefinición. Llevamos así seguramente desde la caída de las Torres Gemelas. Todos sabemos que esto está cambiando, pero yo creo que todavía no hay nadie que haya encontrado un paradigma o que haya encontrado un elemento, una teoría explicativa, un algo que nos diga hacia dónde está cambiando. Y un poco, respondiendo a lo que me estabas diciendo, yo creo que la paz se tiene que abrir camino a través de los drivers. Es aquí donde la paz tiene un recorrido y donde las políticas de paz y el pensamiento desde la paz, es decir, oiga, a los que son hard security, usted está pensando en todas las amenazas que tiene, seguramente todo eso es cierto, pero yo le invito a otro tipo de políticas. Le invito a que usted sea capaz de generar una cierta riqueza, usted colabore en determinados elementos que están provocando que esto luego termine siendo una amenaza en Occidente, a ver si por ahí cambiamos algo. Que es un poco lo que, y perdón por el símil, pero es un poco, como es algo que estudié, más o menos lo utilizo, que es lo que pasó con las maras en Centroamérica. Las maras, mientras fue la ley de mano dura, la ley de supermano dura, que cada nombre era más ridículo en sí mismo, no se consiguió absolutamente nada. Hasta que hubo alguien que dijo, oye, ¿y si intentamos hacer una tregua? ¿Y si intentamos darles una salida social? ¿Y si intentamos generar que tengan grupos de teatro, que tengan equipos deportivos, que tengan una cierta salida laboral? Igual conseguimos que haya una gran parte de estos jóvenes que terminen allí, que no terminen allí, que terminen encazados hacia otro sitio. Bien, para mí eso está dentro de lo que es el ámbito de la paz. Está en pensar en una amenaza de un punto de vista, o desde un punto de vista que no sea tan causalista como el que ahora mismo tenemos. La amenaza responde a un agente. Hay alguien que me provoca la amenaza, por lo tanto yo tengo que protegerme de la amenaza y combatir ese alguien.
Bueno, ¿y por qué ese alguien llega a ser una amenaza? ¿Por qué ese alguien cambia de modo y manera que finalmente termina siendo una amenaza? Si somos capaces de encontrar eso, de ir a ese momento, seguramente ahí sí que políticas de paz, una manera de pensar que esté más enfocada en la paz, puede ayudarnos a que ese alguien no termine de esa manera, aquí estoy poniendo el ejemplo de ISIS, fanatizada, y que finalmente sea capaz de decir, bueno, y ahora me voy a un país occidental a intentar coger un camión o un cuchillo y matarme y matar a la mayor cantidad de gente posible. O sea, eso que a todos nos parece una locura, que a todos nos parece una salvajada, que a todos nos parece inconcebible, seguramente a esa persona hace 6 años también se lo parecía. ¿Qué ha pasado para que no se lo parezca? ¿En qué hemos ayudado o no? Solo cito un ejemplo y no voy a decir nada. En las primaveras árabes, Europa lo ha hecho muy mal, pero muy mal. ¿Por qué? Porque en el fondo, desde el ámbito de seguridad, más valía a los dictadores conocidos que en unas democracias inciertas y débiles. Mientras esa siga el dominio de la política, sí. No, que yo no lo justifico, digo lo que se ha utilizado. Es decir, el paradigma que se utilizaba era el de más vale malo conocido que bueno por conocer. Es Kissinger, y perdón por la frase que es muy grosera, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Y esa es la manera desde la que Europa visionó muchas de las democracias árabes, de las primaveras árabes. Y entonces no intervino. Yeah, yes. Oh, very loud. Okay, maybe a little bit more further. You okay? I didn't give up 5 minutes of my time or 3 minutes of my time to see you to use that at the table. So the more precise your questions are, and I'll answer as fast as I can. This time is yours, and I think important as inclusivity and participation. Peace policies, if it's just to make a list or to be the policy maker or the think tank who's going to design a policy, I mean, okay, we can get around the corner table and write it on the napkin. Most of the elements I've put it here, it could be a very good paper, would be comprehensive peace policies. That's easy. I mean, if you want peace and if you really want peace and if you believe in what you're doing, you'll find the means. This is just a matter of ideal and finding what is needed. Regarding the question on what are the countries without armies or non-militarized countries doing of their advantage, because it's an advantage or the privilege of the fact that they don't have an army, not so much so far, but I'm working on it. I'm talking with these countries and it's the beginning. I'll come back in 3 or 4 years to tell you about it. Sí, gracias. Para que la privatización de la Fuerza Armada tenga un barniz de paz, en mi opinión, hay 2 vías. Una es prohibirlas, porque una industria preparada para la guerra, lo que hace es que la guerra sea un negocio, entonces no va a haber ningún interés en que se acaben las guerras. Esta vía es inviable porque los países exportadores bueno, no por casualidad son las potencias mundiales y las potencias de la sociedad internacional desde el siglo XIX son las que dirigen el mundo y esto no es muy difícil cambiarlo. Entonces, la segunda vía es limitarlas, el control jurídico internacional, que lo que busca este control es controlar a los estados, porque quien tienen que controlarlas son los estados que las crean. Y, sobre todo, que estos estados, puesto que las crean para ser exportadas, pues que cumplan con las obligaciones internacionales que tienen de prevenir y proteger las violaciones de los derechos humanos, incluso fuera de su territorio. Entonces, el control internacional pasa, en mi opinión, por un tratado internacional. Pasa por un tratado internacional. Es la iniciativa que está sobre la mesa del Consejo de Derechos Humanos, es la iniciativa que están debatiendo los Estados y yo pienso que es posible, si hay un movimiento político subyacente, apoyar a los Estados, que los hay, que sí que quieren esta convención. Y en esta convención, pues no me quiero extender en la respuesta, pero pues hay que prohibir la privatización de determinadas funciones de coerción armada. Hay que considerar que en cualquier caso la coerción armada siempre es una función inherentemente estatal y por lo tanto
los Estados son responsables de lo que hagan estas empresas, no se pueden eximir de esta responsabilidad. Se puede también establecer un sistema internacional de coordinación de la autoridad central dentro de cada Estado que registre estas empresas, que tenga las licencias o autorizaciones a estas empresas, que controle que tienen formación en derechos humanos y en derecho humanitario, que controle que no pueda haber personal que tenga antecedentes penales, etcétera. Entonces, todo esto ya está sobre la mesa, dónde están los gaps, qué es lo que se puede regular, y lo que falta es, como siempre, la voluntad política. Gracias, Elena. Nos han pedido que acabemos a -15, pero si queréis abrimos una pregunta más, son y 43, porque yo también soy muy de la idea de Christoph, ¿no? De intentemos que haya debate, pero tendría que ser súper breve, o algún comentario, o ya si no, cerraríamos la mesa. ¿Por qué no os quedéis sin decir nada desde allá? Vamos. ¿Nada? Pues nada. Ah, vale. For me, it's difficult to understand why ban private military companies and not ban armies. Because if we're talking about the monopoly of violence that the state has, how is it better than a private military company? So if we are okay, so then we are saying, okay, the states have more legitimacy, or they are better at fighting people, at killing people, than private companies are. So I'm not, I guess you understand the point, no? So why are we fighting private companies and not fighting or trying to ban any kind of armies? Which is I think what Christoph is trying to do in a way or another. Sí, thank you, I understand you perfectly. Yo creo que son dos debates. Prohibir los ejércitos es un debate, eso es muy difícil porque el Estado, cuando se crea el Estado moderno, va vinculado a la creación de una administración, a la creación de un ejército, un único ejército sometido en ese momento al monarca soberano, y luego a los parlamentos que ya venían de estructuras que ya venían de la Edad Media. Entonces, que prohibir el ejército en el derecho internacional es casi inviable porque los propios estados no van a querer. Prohibir la privatización de la Fuerza Armada es otro debate, porque si ya es grave el uso de la Fuerza Armada violando los derechos humanos, todavía más grave es el uso de empresas, porque a las empresas no las controla el Parlamento, el Ejecutivo, las empresas son privadas. La prohibición es también muy difícil de las empresas, porque los propios estados que utilizan este recurso, que son, como decía, la mayoría son los poderes, las potencias mundiales, se niegan. Entonces, yo estaría por la prohibición de las empresas militares. A mí no me repele la existencia, pero es dificilísimo. La prohibición de los ejércitos, un mundo pacífico, pues también, pero la realidad es otra. Pues muchas gracias. Ha sido una mesa bastante enriquecedora, al menos desde mi perspectiva, igual porque como en Novact estamos muy metidas también con el tema de las empresas militares de seguridad privada. Y gracias por el tiempo, las preguntas, y ahora pasamos a una siguiente mesa, así que no os vayáis.